Lo vi todo desde la ventana de la sacristía, con el velo temblando en mis manos como una bandera de rendición. Mi padre, ese hombre de bigote gris y ojos que siempre parecían medir el valor de las cosas en euros, abrazaba a Elena como si fuera la única hija que había parido mi madre. Y mi madre, con su collar de perlas que yo le había regalado en mi cumpleaños número 15, reía con esa carcajada falsa que reservaba para las fiestas ajenas. Habían elegido su gran noche en una estúpida gala de caridad donde Elena posaba como la filántropa del año, sobre mi boda. Mi boda. Joder. El día en que yo, Lucía, iba a jurar amor eterno a Carlos delante de Dios y de un puñado de amigos que fingían entusiasmo. Pero no lloré. No esa vez. En cambio, apreté el puño hasta que las uñas se clavaron en la palma, dibujando medias lunas rojas que sangraban como promesas. Que se jodan, murmuré, y fue como si el eco de esas palabras invocara un demonio dormido en mi pecho. Ese día, mientras el órgano tocaba una marcha nupcial que nadie escuchaba para mí, sellé mi venganza. No con un grito, no con un escándalo, sino con un silencio calculado, el tipo de silencio que precede a la tormenta en las sierras de Guadarrama, donde crecí oyendo cuentos de traiciones familiares que terminaban en sangre. Madrid bullía a mi alrededor, esa bestia de hormigón y neón que devora sueños como si fueran tapas en un bar de Malasaña. Yo había nacido en un barrio obrero de Vallecas, hija de un fontanero que soñaba con ser arquitecto y una costurera que cosía vestidos para ricachones en Salamanca. Ellos me criaron a mí y a Elena con la misma mano dura, el que no corre, vuela, decían, pero siempre con un favoritismo que olía a rancio, como el gazpacho olvidado en la nevera. Elena era la mayor, la guapa, la lista, la que sacaba 10 en la universidad y organizaba protestas contra la corrupción mientras yo me mataba en turnos dobles como camarera para pagar mi propia carrera de periodismo. Desde niña, lo notaba. Cuando Elena se rompía un tobillo esquiando en Sierra Nevada de un capricho que ellos financiaron con el dinero de mi hucha, mi padre la llevó en brazos hasta el hospital privado, murmurando que era su princesita. Yo, con fiebre de 40, me curaba sola con paracetamol del Mercadona. Eres fuerte, Lucía, no como tu hermana, que es frágil, me decían, pero era una excusa para mimarla más. En la adolescencia, Elena robó mi primer novio, un chaval de instituto con moto que me besaba detrás del instituto. No lo planeó, o eso juró, pero yo vi cómo coqueteaba con él en la fiesta de fin de curso, y al día siguiente, él me dejó por una más divertida. Mis padres lo encubrieron, son cosas de jóvenes, no dramatices. Y así crecí, tragándome el veneno gota a gota, hasta que conocí a Carlos. Él era lo opuesto a todo, un profesor de literatura en la Complutense, con ojos verdes que leían mi alma como un verso de Lorca. Nos conocimos en una lectura poética en el Círculo de Bellas Artes, donde yo cubría un artículo para un periódico local. Él recitó un poema sobre amores traicionados, y yo aplaudí tan fuerte que se me saltaron las lágrimas. 6 meses después, me propuso matrimonio en el Retiro, bajo los chopos que susurraban promesas eternas. Seremos nosotros contra el mundo, Lucía, dijo, y por primera vez, creí que el mundo podía ser amable. Planeamos la boda con el presupuesto de un funeral discreto, una iglesia pequeña en Chamberí, un banquete en un restaurante familiar de la Latina, y solo 50 invitados. Mis padres prometieron venir. Juraron sobre la Biblia familiar que nada los detendría. Pero una semana antes, Elena llamó: papá, mamá, necesito que vengáis a la gala. Es mi gran oportunidad con los donantes. Sin vosotros, parezco una huérfana. Y ellos cedieron. Es solo un retraso, hija. Elena está en un momento crucial, me dijo mi padre por teléfono,
con esa voz de empresario fracasado que usaba para negociar deudas. Mi madre añadió: no seas egoísta, Lucía. Tu hermana nos necesita más. El día llegó como un mazazo. Me vestí sola en el piso que compartía con Carlos, con el espejo del baño reflejando una novia pálida, con ojeras que el maquillaje no ocultaba. Carlos me besó la frente: estaremos bien, amor. Somos más fuertes que ellos. Pero cuando llegué a la iglesia, el banco de la familia estaba vacío. Solo un ramo de flores marchitas de una vecina compasiva. El sacerdote carraspeó. Los invitados murmuraron. Y yo caminé al altar sintiendo cada paso como una puñalada en el vientre. La ceremonia fue un borrón, votos susurrados, un beso que sabía a sal. Y luego la recepción en la Latina, donde el jamón ibérico se enfriaba en platos intactos. Bebí demasiado Rioja para ahogar el nudo en la garganta. Y cuando mi teléfono vibró con una foto de Elena en la gala, mi madre colgando de su brazo, mi padre alzando una copa, algo se quebró dentro de mí. Salí al callejón trasero, fumando un cigarrillo que Carlos odiaba, y planeé. No un arrebato loco, sino algo meticuloso, como el bordado que mi madre me enseñó de niña. Empezaría por lo pequeño, un rumor aquí, una filtración allá. Elena era la estrella ascendente en el mundo de las ONGs, con su fundación Luz para los Olvidados que recolectaba millones para refugiados sirios. Pero yo sabía sus secretos, esos que ella me confesaba en noches de confidencias falsas, cuando fingía ser mi aliada. Esa noche, de regreso en nuestra cama de sábanas revueltas, le conté todo a Carlos. Él me abrazó, susurrando que la familia no define quiénes somos. Pero en mi mente, ya trazaba el mapa primero, contactar a un viejo compañero de universidad que trabajaba en el país. Le pasaría el dato anónimo de cómo Elena desviaba fondos de la fundación para pagar su ático en Chambery. No mucho, solo lo suficiente para una auditoría. Luego, involucraría a mis padres, haciéndolos testigos involuntarios de su caída. Y al final, cuando todo se derrumbara, les diría: esto es por el día que me dejaste sola en el altar. Pasaron semanas, y la vida con Carlos se convirtió en un bálsamo. Enseñábamos juntos en talleres de escritura para inmigrantes en Usera, donde las historias de exilio me recordaban que el dolor es universal. Pero por las noches, cuando él dormía, yo tecleaba en mi laptop, investigando. Descubrí que Elena no solo robaba fondos, tenía un amante, un donante rico casado, y usaba la fundación para lavarle favores. Emails, facturas, fotos borrosas de un hotel en Toledo. Todo lo guardé en una carpeta llamada Heredad. Un mes después, el primer golpe cayó. El País publicó un artículo vago sobre irregularidades en ONGs madrileñas, citando fuentes anónimas. Elena me llamó histérica: Lucía, ¿has visto esto? Me van a hundir. Fingí sorpresa: Dios, hermana, qué horror. Necesitas ayuda. Ella sollozó, y por un segundo, sentí una punzada de culpa. Pero recordé el altar vacío, y la punzada se transformó en fuego. Mis padres, por supuesto, corrieron en su auxilio. Organizaron una cena familiar en su casa de Aravaca, esa villa pretenciosa con jardín que compraron con el dinero de mi abuelo. Tenemos que unirnos, dijo mi padre, sirviendo paella que olía a hipocresía. Elena llegó con ojos hinchados. Mi madre la acunó como a una niña. Yo me senté al otro lado de la mesa, sonriendo con la gracia de una viuda en duelo. Claro, papá. La familia es lo primero, dije, y brindé con vino tinto, saboreando el amargor de lo que vendría. Pero entonces, en esa cena, ocurrió lo impensable. Mi padre me miró fijamente y dijo: Lucía, sabemos lo de la filtración. Y sabemos que fuiste tú. El tenedor se me cayó de la mano.
tintineando contra el plato como una sentencia. ¿Cómo? Elena palideció. Mi madre jadeó. Y yo, por primera vez en meses, sentí el verdadero pánico arañar mi garganta. El silencio que siguió a las palabras de mi padre fue como el de una habitación donde alguien ha muerto sin avisar. La paella se enfrió en los platos. El vino en las copas se volvió ácido en mi lengua. ¿Qué demonios dices? ¿Papá? Balbuceé. Pero mi voz sonaba falsa, como la de una actriz en una telenovela barata de Antena 3. Él no apartó la mirada. Esos ojos grises que siempre habían medido mi valor en defectos. No nos tomes por idiotas, Lucía. Elena nos lo contó todo. Tus correos desde esa cuenta falsa. Las fotos que enviaste al periodista. Querías hundirla por... ¿Qué? ¿Por una boda que ni siquiera fue tan importante? Elena soltó un sollozo ahogado, cubriéndose la cara con las manos manicureadas. No quería decirlo, Lucía, pero... me aterrorizaba. Pensé que eras mi hermana. Mi madre, siempre la pacificadora, extendió una mano temblorosa hacia mí. Hija, ¿por qué? Somos familia. Podríamos haber hablado de tu boda. Lo sentimos. Pero Elena. Ella está haciendo algo grande por el mundo. La rabia subió por mi pecho como bilis, quemándome las venas. ¿Sentirlo? Habían elegido una gala de putos ricos sobre mi día más sagrado. Y ahora fingían inocencia. Me levanté de golpe, la silla raspando el parquet como uñas en una pizarra. Porque me dejasteis sola. Joder, sola en el altar. Con Carlos mirándome como si yo fuera la culpable de vuestra ausencia. ¿Sabéis lo que eso hace a una persona? Os lo juro. No he empezado. Esto fue solo un aviso. Salí dando un portazo, el eco reverberando en el jardín de Aravaca como un trueno lejano. Corrí hasta el metro de Moncloa, el vestido de noche ondeando como una capa de villana, y me subí al primer tren que pasó, sin importarme a dónde iba. Terminé en Atocha, sentada en un banco bajo las palmeras, fumando uno tras otro hasta que el humo me nubló los pensamientos. Carlos me encontró allí 2 horas después, gracias a un mensaje desesperado que le envié. Me abrazó sin preguntas, solo murmurando, vámonos a casa. Mi amor. Pero en el taxi de vuelta a nuestro piso en Lavapiés, le conté todo. Él escuchó en silencio, su mano en la mía como un ancla en la tormenta. Lucía, esto te está consumiendo, dijo al fin, cuando ya estábamos en la cama, con la luz de la calle filtrándose por las persianas. La venganza no borra el dolor, solo lo multiplica. Déjalo ir. Pero yo no podía. Esa noche, mientras él dormía, abrí la carpeta Heredad y añadí más pruebas de que Elena había falsificado informes para inflar donaciones. Y peor, que mi padre había invertido dinero de la familia en su fundación, blanqueando deudas de su negocio fallido de fontanería. ¿Familia unida? Eran un nido de víboras, cada uno mordiendo al otro por un bocado de gloria. Al día siguiente, fingí normalidad. Fui a trabajar en la redacción de un semanario digital, cubriendo protestas en Sol contra la gentrificación. Pero mi mente estaba en otra parte. Llamé a mi contacto en El País, Más Madera. Amigo. Tengo el corazón de la bestia. Le envié los emails de mi padre, anonimizados, pero lo suficientemente jugosos para un seguimiento. Esto va a ser el Watergate de las ONGs, respondió él, riendo. Elena intentó contactarme esa semana, con llamadas que ignoré y mensajes de WhatsApp llenos de emojis de corazones rotos. Por favor, hermanita, hablemos. Mamá está destrozada. Destrozada. Recordé cómo ella había llorado de risa cuando le conté mis planes de boda, diciendo, Carlos es mono, pero no para ti, Lucía. Eres demasiado corriente. Corriente. Esa palabra me había perseguido desde entonces, como un tatuaje invisible en la piel. Mis padres,
En cambio, contraatacaron con sutileza. Mi padre me llamó a su oficina en el polígono industrial de Vallecas. Ese tugurio lleno de tuberías oxidadas y sueños rotos. Siéntate, hija, dijo, ofreciéndome un café solo que sabía a reproche. Sé que estás dolida, pero Elena es el futuro de esta familia. Tú tienes a Carlos, un piso decente. Ella nos sacará de la pobreza. Pobreza. Como si sus deudas por el ático de Elena no fueran un pozo sin fondo. Le pregunté directamente, ¿y mi boda? ¿Valió la pena saltársela por su futuro? Él suspiró, encendiéndose un puro barato. La vida es priorizar, Lucía. Tú lo entenderás cuando seas madre. Salí de allí con más combustible para el fuego. Esa noche, organicé una reunión con un jeque freelance que conocí en un foro oscuro de la Dark Web, un marroquí llamado Tariq que hackeaba por migajas. Necesito acceso a los servidores de la fundación, le dije en un café de Chueca, rodeados de turistas ajenos a nuestras sombras. Él sonrió, mostrando dientes amarillos por 500 euros. Tendrás el paraíso. 2 días después, tenía todo, transferencias bancarias, chats con el amante de Elena, un tal Javier, diputado del PP con esposa e hijos. Y hasta fotos de ellos en un yate en Ibiza, financiado con donativos para refugiados. El segundo artículo salió un viernes, titulado Sombras en luz para los olvidados, filantropía o fraude. Elena dimitió esa misma noche, en una rueda de prensa lacrimógena transmitida en directo por La Sexta. Lloraba delante de las cámaras, jurando inocencia, es un complot. Mi familia me apoya. Mi familia. Ja. Mis padres emitieron un comunicado, sorprendidos y dolidos. Pero yo vi el pánico en sus ojos cuando me llamaron, Lucía. Detén esto. Vas a destruirnos a todos. Me reuní con Carlos en el Parque del Oeste, sentados en un banco bajo los plátanos que perdían hojas como confidencias. Lo sientes, ¿verdad? Me dijo, trazando círculos en mi palma. Sí, admití, pero no lo suficiente. Aún no han pagado. Él negó con la cabeza, el pago no es tuyo, Lucía. Deja que la justicia lo haga. Justicia. En España, la justicia es lenta como un proceso de divorcio en los juzgados de Madrid, y yo no tenía tiempo para eso. Planeé el siguiente paso, confrontarlos a todos en una cena, pero no en Aravaca. En mi territorio. Invité a mis padres y a Elena a nuestro piso, para reconciliarnos. Carlos protestó, no los metas aquí, pero yo insistí. Era hora de verlo retorcerse en mi sala de estar, con las estanterías llenas de libros que hablaban de redención que ellos nunca entenderían. Llegaron puntuales. Elena con gafas oscuras para ocultar las ojeras. Mis padres con una botella de Ribera del Duero como ofrenda de paz. Cenamos tortilla y ensaladilla rusa, charlando de tonterías el tiempo. El Madrid-Barça. Pero cuando serví el postre el flan casero, hecho con la receta de mi abuela, saqué el portátil. Mirad esto, dije, abriendo los archivos. Sus caras se congelaron, transferencias. Checks, el yate. Esto es lo que habéis construido. Y yo lo voy a desmontar, ladrillo a ladrillo. Elena se levantó, gritando, puta traidora. Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Por mí? Reí. Una risa amarga que sonó como vidrio rompiéndose. Lo que has hecho es robarme la vida, hermana. Desde el novio en el instituto hasta esta farsa de santa. Mi padre intervino. Voz ronca, basta. Lucía. Si publicas eso, te desheredamos. Desheredar. Como si su herencia fuera más que deudas y un collar de perlas. Pero entonces, mi madre habló, con una calma que heló la habitación, no lo haremos. Porque no fue solo Elena. Fuimos nosotros. ¿Nosotros? Miré alrededor, el flan derritiéndose en los platos como mis certezas. Explícate, exigí.
Ella suspiró, quitándose las perlas como si fueran una carga. Tu boda. La saltamos porque sabíamos lo de Carlos. Él no es quien dice ser. El mundo se inclinó. Carlos, que acababa de entrar con cafés, palideció. ¿Qué coño estaba pasando? La cocina de nuestro piso en Lavapiés se convirtió en un tribunal improvisado, con el olor a flan quemado flotando como humo de ejecución. Mi madre se sentó erguida, las perlas ahora en su regazo como lágrimas solidificadas. Carlos no es profesor, Lucía. Es un estafador. Lo investigamos cuando nos dijiste que te proponía matrimonio. Elena asintió. Quitándose las gafas, lo vi con mis propios ojos. En un bar de Gran Vía. Estaba ligando a una turista, robándole la cartera mientras la besaba. Le conté a papá y mamá, y ellos decidieron protegerte saltando la boda. Para darte tiempo a ver la verdad. Carlos dejó caer las tazas, el café salpicando el suelo como sangre caliente. Mentira. Son ellas las que mienten para salvar su pellejo. Se abalanzó hacia Elena, pero yo me interpuse, el corazón latiéndome en los oídos como un tambor de Semana Santa en Sevilla. ¿Pruebas? Exigí, mirando a mi madre. Ella sacó su móvil, un viejo Samsung que parecía sacado de los 90, y reprodujo un vídeo granulado, Carlos, con su misma chaqueta de cuero, en un callejón de Malasaña, manoseando a una mujer rubia mientras le vaciaba el bolso. La fecha, 2 semanas antes de nuestra propuesta en el Retiro. El mundo se desmoronó bajo mis pies, como el puente de Triana en una riada. Carlos balbuceó excusas, es un montaje. Lucía, te lo juro. Ellas me tendieron una trampa porque saben que te estoy ayudando con la venganza. Ayudándome. Recordé cómo él me animaba en las noches de insomnio, sugiriendo contactos, revisando mis borradores. ¿Todo era parte de un juego mayor? Lo empujé contra la pared, las uñas clavándose en sus brazos. Dime la verdad, hijo de puta. Él lloró entonces, lágrimas que olían a colonia barata. Sí, lo hice. Pero fue antes de enamorarme de ti. Te necesitaba. Lucía. Eras mi redención. Mis padres y Elena observaban en silencio, como jueces en un auto de fe. Mi padre habló primero, por eso la gala de Elena. Para alejarte de él ese día. Darte espacio para pensar. Pero tú lo tomaste como traición y empezaste esta guerra. Guerra. Sí, lo era. Pero ahora, el enemigo estaba dentro de mí, en la cama que compartía con un ladrón. Elena se acercó. Tentativa, podríamos parar todo. Lucía. Borrar los archivos. Fingir que nada pasó. Somos hermanas. Hermanas. La palabra me revolvió el estómago. La abofeteé entonces. El sonido secó como un disparo en la noche madrileña. Tú me lo quitaste todo, el novio. La atención. Y ahora esto. Sabías lo de Carlos desde el principio y me dejaste casarme. Ella se tocó la mejilla roja, quería decírtelo, pero mamá dijo que eras feliz. Y yo. Yo tenía mis propios problemas. Problemas. Su ático. Su amante. Su fundación falsa. Rey. Histérica, vete. Los tres. Largaos de mi casa. Se fueron en silencio. Mi padre ayudando a mi madre con las perlas en el bolsillo. Elena me miró una última vez. Ojos suplicantes, perdóname. La puerta se cerró, y quedé sola con Carlos, que se arrodilló a mis pies. Déjame explicarte, suplicó. Pero yo ya no escuchaba. Saqué el cuchillo de cocina, el que usábamos para el pan, y lo apunté a su pecho, no para herirlo, sino para ver el miedo en sus ojos verdes. Fuera, dije. Y él huyó, dejando solo su chaqueta y un olor a traición. Esa noche no dormí. Paseé por Lavapiés hasta el amanecer, las calles llenas de grafitis que gritaban no al olvido. Me detuve en la plaza de Lavapiés,
sentada en un banco bajo la estatua de la lavandera, y lloré por primera vez desde la boda. No por Carlos, ese cabrón se merecía la cárcel, sino por la familia que nunca tuve. Al alba, con el sol tiñendo los edificios de oro falso, decidí, la venganza continuaba, pero ahora contra todos. Carlos I iría a la policía con el vídeo, pero no el original. Uno editado, donde él confesara más, implicando a Elena en una red mayor de estafas. Mis padres pagarían por su protección, expondría las deudas de mi padre, como usaba la fundación para evadir impuestos. Y Elena. A ella la dejaría para el final, rota y sola, rogándome piedad. Llamé a Tarik, el jeque, acceso a los bancos de Carlos. Todo. Él rió, estás jugando con fuego, hermana. 2 días después, tenía sus cuentas, robos menores en bares, pero suficientes para una condena. Fui a la comisaría de Puente de Vallecas, con el vídeo en un USB y una declaración jurada. El inspector, un tipo curtido con bigote como el de mi padre, me miró con lástima. Señora, esto es serio. ¿Está segura? Asentí, firmando con mano firme. Carlos fue arrestado esa tarde, en medio de una clase en la Complutense. Las noticias lo pintaron como un depredador. Profesor estafador detiene en Madrid. Elena me llamó esa noche. Voz quebrada, leíste lo de Carlos. Dios. Lucía. Fuiste tú. Fingí sorpresa, no sé de qué hablas. Pero si él era un monstruo, mejor saberlo. Colgué, saboreando su silencio. Mis padres vinieron al día siguiente. A mi piso ahora vacío sin Carlos. Mi padre traía papeles, la herencia. Lucía. Te la firmamos ahora, para que pares. Rechacé, no quiero tu dinero sucio. Quiero justicia. Mi madre lloró, estás destruyéndonos. Elena intenta suicidarse anoche. Suicidio. Una punzada me atravesó, pero la ignoré. Que pague por sus pecados, dije. La prensa se cebó entonces. El País conectó los puntos. La fundación de Elena financiaba no solo a Javier, sino a campañas políticas turbias de mi padre, que soñaba con entrar en el ayuntamiento. Auditorías llovieron. La Guardia Civil allanó el ático de Elena. Ella huyó a casa de mis padres, pero yo ya había filtrado su ubicación a un tabloide. La filántropa en paradero desconocido. Páparos acamparon en Aravaca. Flechis como relámpagos en la noche. Carlos, desde la cárcel de Soto del Real, me escribió una carta. Te amé de verdad al final. Lucía. Perdóname. La quemé en el fregadero, viendo las llamas danzar como demonios. Pero el sueño me traicionaba, pesadillas donde Elena se cortaba las venas en mi boda. Mis padres me miraban desde el altar vacío, y Carlos reía con mi rostro. Despertaba sudando, el piso oliendo a humo y soledad. Un mes después, el clímax se acercaba. Elena me citó en el Parque del Retiro, donde Carlos me había propuesto. Hablemos, por favor, suplicó en un mensaje. Fui, con el corazón latiendo como un bombo en las fallas. Ella estaba en el banco de nuestra propuesta, demacrada, sin maquillaje. El pelo revuelto como el mío el día de la boda. Para, Lucía. Te lo ruego. Mamá tiene cáncer. Lo descubrimos ayer. No puede con esto. Cáncer. El mundo se detuvo. El lago del Retiro congelado en mi mente. ¿Por qué ahora? Pregunté. Voz ronca. Ella sollozó porque todo empezó por protegerme a mí. Pero en realidad, era por ti. Carlos. Él me chantajeaba. Sabía lo de la fundación y me obligó a callar sobre él. Por eso saltamos tu boda, para confrontarte juntos. Pero fallamos. Chantaje. Otra capa de mentiras. Me senté a su lado, el sol calentando mi piel como una caricia traicionera. Y tú lo sabías todo el tiempo. Asintió, sí. Y lo siento. Pero si sigues,
Mamá muere sin familia. Dudé. El fuego de la venganza titilando. Parar, perdonar, pero entonces. Mi teléfono vibró, un mensaje de Tarik. Encontré algo grande. Carlos no actuaba solo. Tu hermana estaba con él en los robos. El twist me golpeó como un tren en Atocha. Elena, mi enemiga, mi cómplice involuntaria, la miré. Y vi la verdad en sus ojos aterrorizados. Elena se congeló en el banco del retiro. El sol filtrándose a través de las hojas de los plátanos como cuchillos dorados. ¿Qué mensaje?, preguntó, pero su voz temblaba, traicionándola. Saqué el teléfono. La pantalla mostrando el archivo de Tarik, chats antiguos entre Carlos y un alias luz errante del usuario de Elena en una app de citas. Tú y él. Robando juntos. Mientras yo planeaba mi vida contigo como la idiota del cuento. Ella negó con la cabeza, lágrimas rodando por sus mejillas sin maquillar. No, Lucía. Juro que. Fue una vez. Me debía dinero por la fundación. Me convenció de ayudarle en un timo pequeño. Pensé que era el fin. El fin. Todo en mi vida había sido un ciclo de fines falsos, la infancia robada por su favoritismo, el novio perdido en sus brazos, la boda evaporada en su gala. Y ahora esto. Carlos no era solo un estafador, era el puente entre nosotras, el veneno que nos unía en la ruina. Una vez, repetí, riendo sin humor. Una vez fue suficiente para joderme la vida. Me levanté. El vestido ondeando en la brisa del lago, y la dejé allí, sollozando como una niña perdida en la feria de abril. Regresé a casa tambaleándome. Las calles de Madrid con sus bares de tapas y grafitis anarquistas, burlándose de mi estupidez. Llamé a Tarik, envíamelo todo. Y asegúrate de que llegue a la policía. Esa noche, filtré los chats a El Mundo. Con un titular sugerido, Hermana traidora, Elena y el estafador. Un romance criminal. La noticia explotó al amanecer. Pantallas de móviles iluminando caras somnolientas en el metro. Elena fue arrestada en la clínica donde mi madre recibía quimio. Esposas tintineando contra su bolso de diseño. Lucía, puta, gritó al teléfono antes de que la cortaran. Pero yo ya había colgado. Mis padres irrumpieron en mi piso al mediodía. Mi padre con el rostro enrojecido como un toro en las ventas. Has ido demasiado lejos. Mamá está en el hospital por tu culpa. Lo empujé contra la puerta, ¿por mi culpa? Por la de ellas. Que me mintieron desde el principio. Mi madre no estaba allí débil. Tubos en los brazos. Pero su ausencia era un grito. Él sacó un sobre, la herencia. Firmada. Tómala y para. O te juro que te arrepentirás. Lo rasgué frente a sus ojos, guárdate tu papel mojado. Quiero veros caer. La caída fue rápida y brutal. La fundación de Elena se disolvió en una semana. Donantes huyendo como ratas de un barco en el Guadalquivir. Javier, el amante diputado, dimitió a mí de escándalo, su esposa demandándolo por adulterio y fraude. Mis padres vendieron la villa de Aravaca para pagar abogados, mudándose a un piso diminuto en Carabanchel que olía a humedad y derrota. Mi padre intentó suicidarse una noche. Cortándose las venas en la bañera, lo encontré yo, alertada por un vecino, sangre tiñendo el agua como vino derramado. ¿Por qué, hija?, murmuró mientras lo vendaba, pálido como un fantasma de Velázquez. Porque me enseñasteis a odiar, respondí, y llamé a la ambulancia. Elena salió en libertad condicional tras confesar, pero su reputación era cenizas. Me encontró en un café de la Latina, semanas después, con el pelo corto y teñido de rubio. Irreconocible. He perdido todo, Lucía. El ático, los amigos, a Javier. Hasta mamá me mira como a una extraña. Pidió perdón de rodillas, entre las mesas llenas de turistas comiendo churros. Levántate, dije, voz fría. No hay perdón.
Solo lecciones. Pero en su mirada, vi un espejo de mí, rota, vengativa, sola. Carlos, desde la cárcel, testificó contra ella en un juicio relámpago, ganando reducción de pena a cambio de delatar a su cómplice. La sentencia de Elena, 2 años, suspendidos por buena conducta, pero con multa que la dejó en la ruina. Salió del juzgado llorando. Mi madre el con peluca post-quimio a su lado, ignorándome como si yo fuera el cáncer. La sociedad se cebó. Como siempre en España, programas de televisión en Telecinco diseccionando la familia del escándalo. Vecinos de Vallecas chismorreando en el mercado. Yo me convertí en la villana anónima, la hermana oscura que orquestó todo. Renuncié a mi trabajo en la redacción, demasiadas miradas acusadoras, y me mudé a un estudio en Usera, rodeada de inmigrantes que me recordaban que el exilio empieza en casa. Pero la venganza no trajo paz. Soñaba con el altar vacío, pero ahora con sangre en el velo. Carlos me escribió desde la cárcel: ganaste, pero perdiste el alma. Y tenía razón. Mi madre empeoró, el cáncer metastásico como mi rencor. La visité en el Hospital La Paz, tumbada en una cama que crujía como huesos viejos. Ven aquí, hija, susurró, mano huesuda en la mía. Siento todo. La boda, las mentiras. Elena y yo. Queríamos protegerte, pero te herimos más. Lágrimas en sus ojos, perlas falsas en la mesita. Mamá, dije, voz quebrada, yo también lo siento. Pero era tarde. Esa noche, entró en coma, y yo salí al pasillo, gritando en silencio contra las paredes blancas. Elena me culpó en el funeral, en el cementerio de la Almudena, bajo un cielo de Madrid plomizo. Tú la mataste. Siseó junto a la tumba, con mi padre entre nosotras como un cadáver andante. Él me miró: vete, Lucía. No perteneces aquí. Y por primera vez, no discutí. Caminé entre las lápidas. El viento quería ecos de flamenco lejano, y juré que era el fin. Pero el fuego que enciendes no se apaga solo. Meses después, mi padre vendió el negocio familiar, ahogado en deudas. Elena se mudó a Sevilla, trabajando en un bar de tapas, lejos de los fleshis. Yo intenté reconstruir un nuevo trabajo freelance, citas fallidas con hombres que olían a honestidad falsa. Pero la marca estaba allí, un tatuaje de venganza en el alma. Entonces, el twist final, una carta de Carlos, liberado por buena conducta. Lucía, hay más. Tu madre no murió de cáncer. Fue envenenada. Por Elena, para cobrar el seguro y empezar de cero. Adjuntaba pruebas, un análisis toxicológico que yo misma había ignorado en el hospital, comprado por Tarik. Elena, mi hermana, la frágil, había cruzado la línea final. El ciclo no terminaba. Ahora, la verdadera venganza apenas empezaba. La carta de Carlos llegó como un petardo en la feria de San Isidro, inesperada, explosiva, destrozando la frágil paz que había construido en mi estudio de Usera. La leí bajo la luz amarilla de la lámpara, las palabras bailando como sombras en la pared agrietada. Envenenada. La palabra se clavó en mi pecho como una navaja de Calais en una romería gitana. Mi madre, esa mujer de manos callosas por la costura, ojos que guardaban secretos como olivas en un tarro, asesinada por su propia hija favorita. Abrí el archivo adjunto, el informe toxicológico, falsificado como accidente médico, pero con trazas de cianuro en su sangre. Dosis sutiles, administradas en las visitas de Elena al hospital. Ella pensó que eras tú la que lo descubrirías primero, escribía Carlos. Por eso aceleró todo. El seguro, 2 millones. Para reinventarse en Andalucía. Reí, pero fue un sonido roto, como el lamento de una vihuela desafinada. ¿Reinvente? Elena, siempre la actriz,
fingiendo fragilidad mientras tejía su red de araña. Recordé sus visitas a La Paz, llegando con flores marchitas, besando la mejilla de mamá mientras susurraba todo va a estar bien. Bien. Ja. Corrí al baño y vomité. El suelo frío contra mis rodillas como el mármol de la iglesia de mi boda fallida. Llamé a Tarek de inmediato, confirma esto. Y encuentra a Elena. Él gruñó al otro lado, estás cavando tu propia tumba. Lucía. Pero por 1000, lo hago. 2 días después. Tenía su dirección, un piso compartido en Triana, Sevilla, cerca del río Guadalquivir, donde el flamenco y el duende enmascaran pecados. Reservé un ave esa misma noche. El tren cortando Castilla como mi rabia cortaba el aire. Madrid se desvanecía en la ventanilla. Sus torres de acero recordándome las cadenas que me ataban a esa familia podrida. Sevilla me recibió con calor pegajoso. Olores a azahar y fritura de churros que contrastaban con el hedor en mi alma. Caminé por las calles empedradas de Triana, pasando bares donde guitarras lloraban tangos de traición, hasta un bloque anodino con grafitis de toros heridos. Elena abrió la puerta en bata, el pelo teñido ahora rojo como sangre fresca, ojos hinchados de insomnio. «¿Lucía? ¿Qué coño haces aquí?» La empujé dentro, cerrando la puerta con el pie. El piso era un caos, cajas de mudanza, ropa tirada, un póster de la Giralda rasgado en la pared. ¿Por qué, Elena? ¿Por qué, mamá?, exigí, sacando el informe. Ella palideció, retrocediendo hasta la cocina minúscula. No sé de qué hablas. Ella murió de cáncer. Todos lo saben. Mentira. La vi en sus ojos. El mismo pánico que cuando la abofeteé en la latina. La acorralé contra la encimera, donde una botella de fino manchego esperaba como testigo. El cianuro no crece en tumores, hermana. 2 millones. ¿Para pagar tus deudas con Javier? ¿O para huir a Marbella con un nuevo amante? Ella se derrumbó entonces, deslizándose al suelo como una mantilla en una saeta. Fue un error, Lucía. Ella sufría tanto. Y el seguro. Pensé que era misericordia. ¿Cómo acabar con un animal herido? Misericordia. La palabra me revolvió el estómago. Eras su hija. ¿La mimabas mientras la envenenabas? Golpeé la encimera, la botella cayendo y rompiéndose en 1000 astillas que brillaban como lágrimas falsas. Elena sollozó, tú lo habrías hecho peor. Siempre fuiste la fuerte, la que odiaba. Yo solo quería libertad. Libertad. El mismo sueño que yo perseguí en mi boda, en mis artículos, en mi venganza. La arrastré al salón, forzándola a sentarse en el sofá raído. Cuéntamelo todo. Desde el principio. Y lo hizo, entre hipos y tragos de fino robado de la botella rota. Carlos la había introducido en los timos menores, pero cuando ella se enganchó en deudas de la fundación, caprichos con Javier, él la presionó para más. Me chantajeó con los checks, confesó. Dijo que si no le ayudaba a engañarte a ti, lo publicaría todo. Y mi madre descubrió el envenenamiento accidental, una dosis en el té para calmar su dolor, pero en lugar de denunciarla, la cubrió. Quería protegernos a las dos, dijo Elena. Pero tú destruiste todo antes de que pudiera confesar. Proteger. Otra ilusión rota. Pasé la noche allí, vigilándola como un carcelero, planeando. Al amanecer, con el Guadalquivir brillando bajo el sol sevillano, la obligué a llamar a la policía. Confiesa, ordené, grabando con mi teléfono. Su voz temblaba al relatarlo, el cianuro comprado en un mercado negro de Gibraltar. Las visitas. El seguro cobrado en secreto. Lo hice por amor. Terminó. ¿Pero amor a quién? A sí misma. Siempre. La policía llegó al mediodía. Uniformes sudando en el calor. Esposas cerrándose en sus muñecas finas.
Gracias por la llamada anónima, señora, me dijo el agente, mientras se la llevaban. Yo asentí, fingiendo ser una vecina preocupada. De vuelta en el AVE, con Sevilla empequeñeciéndose, sentí un vacío. Venganza cumplida. ¿Pero a qué precio? Mi padre me llamó entonces Elena. La detuvieron. ¿Fuiste tú? Sí, admití. Silencio. Luego, ven a casa. Hablemos de mamá. Casa. Aravaca ya no era hogar. Pero fui. Mi padre había envejecido 10 años en meses. Arrugas como surcos en un campo seco. Ojos hundidos. Nos sentamos en el jardín vacío, las flores marchitas como nuestra familia. Con una botella de manzanilla. Sabía lo del envenenamiento. Confesó. Tu madre me lo dijo antes del coma. Me pidió que no te contara. Que tú ya sufrías suficiente. ¿Suficiente? Reí amargamente. Me dejasteis sufrir sola desde el principio. La boda, Carlos, todo. Él asintió, lágrimas surcando su bigote gris. Fui un cobarde. Siempre elegí lo fácil, mimar a Elena porque era como yo, ambiciosa, falsa. Tú eras la verdad que no podía enfrentar. Verdad. Por primera vez, vi al hombre detrás del fontanero, un inmigrante andaluz en Madrid, soñando grande pero ahogándose en deudas. Perdóname, Lucía, susurró. Dudé. El perdón como un veneno en mi lengua. No puedo. Pero puedo empezar de cero. Elena fue condenada a 15 años en la prisión de Aljarafe, cerca de Sevilla. El juicio fue un circo, fleshis, testimonios de donantes traicionados. Mi padre declarando con voz quebrada. Yo testifiqué último, contando la boda, las filtraciones, el descubrimiento. No busco justicia, dije al jurado. Solo cierre. Pero el cierre era una herida abierta. Carlos salió libre poco después, pero desapareció en Rumores de Brasil, con una nueva identidad. Me escribió una postal desde Río, la venganza es un espejo, Lucía. Te refleja más fea de lo que eres. La quemé en la Plaza Mayor, viendo las llamas danzar con los turistas de fondo. Mi vida se recompuso a pedazos, un libro sobre traiciones familiares, publicado por una editorial indie en Barcelona, que se vendió bien en las librerías de Malasaña. Terapia en un centro de lavapiés, donde aprendí que el rencor es un huésped que cobra alquiler en sueños. Y un nuevo amor, Tentative, un librero de Chamberí llamado Miguel, con manos que olían a papel viejo y ojos que no mentían. Pero el clímax no había terminado. Una noche, meses después, mi padre me llamó histérico, Elena se escapó. Durante un traslado. Y dejó una nota, voy por ti, Lucía. Por todo. El fuego, que creía apagado, rugía de nuevo. La nota de Elena era un garabato en papel de prisión, entregado por un guardia corrupto a mi padre. Lucía, me robaste la vida como yo la tuya. Ahora, el altar será tuyo. Para siempre. El escalofrío que me recorrió fue como el viento del Guadarrama en invierno, cortante y premonitorio. Mi padre sollozaba al teléfono, vuelve a Madrid, hija. La policía dice que va por ti. Colgué, el corazón martilleando como cascos de caballo en la Castellana. Sevilla se sentía lejos, pero sus sombras se alargaban hasta Usera. Movilicé todo, llamé a la comisaría de Lavapiés, describiendo a Elena rubia teñida, ojos de víbora. Tenemos avisos en todas las estaciones, me aseguró el inspector. Pero yo sabía mejor, Elena era como el vino de Jerez, resbaladiza, embriagadora en su locura. Recordé su infancia, robándome muñecas no por maldad, sino por un vacío que llenaba con mentiras. Ahora, ese vacío era un abismo, y yo la cuerda floja. Me mudé temporalmente al piso de Miguel en Chamberí, con barrotes en las ventanas y una cerradura nueva que él instaló con manos temblorosas. Esto es una locura, Lucía.
Murmuró mientras atornillaba. Tu familia es un veneno. Tenía razón. Pero el veneno corre por mis venas. Pasábamos noches en vela, escuchando crujidos que eran solo el metro pasando. Pero mi mente tejía tramas, Elena en un ave. Disfrazada de turista, Elena en un bar de Gran Vía, envenenando mi caña de cerveza. La prensa revivió el escándalo, filántropa asesina en fuga, venganza contra la hermana traidora. Entrevisté a mi padre por teléfono para mi nuevo artículo. Voz ronca por el brandy, la creé yo. Lucía. La mimé hasta que se pudrió. Confesó más, el negocio familiar no falló por mala suerte, sino por sus apuestas en casinos de Marbella, financiadas por la fundación de Elena. Tu madre lo sabía. Y por eso el cáncer la consumió antes. Culpa. Culpa. La moneda que intercambiábamos ahora. Una semana después. El primer aviso, una flor marchita en mi buzón. Rosas negras como las de un responso flamenco. Miguel la tiró, pero yo la guardé. Pétalos crujiendo como huesos. Luego. Llamadas anónimas, respiración pesada. Seguida de un susurro, el altar te espera. Mi boda. Ella planeaba algo allí, en la iglesia de Chamberí, donde juré amor a un mentiroso. Alerté al sacerdote, un viejo jesuita con crucifijo pesado. Rezaré por ti, hija. El diablo anda suelto. El clímax estalló una noche de tormenta. Truenos retumbando sobre Madrid como cañones en la guerra civil. Miguel y yo cenábamos en casa al paella recalentada. Vino para ahogar miedos cuando la puerta vibró con golpes furiosos. Abre, Lucía. Es hora de familia. Elena. Su voz, distorsionada por la lluvia, pero inconfundible. Miguel agarró un cuchillo de cocina, llama a la policía. Pero yo ya estaba en la puerta, el corazón un tambor de pasión gitana. Abrí una rendija, cadena puesta, y allí estaba, empapada, pelo pegado al cráneo, ojos febriles bajo un chubasquero robado. Hermana, dijo, sonriendo como la niña que me robó el novio. Ven a confesar. Como en la boda. En su mano, un frasco pequeño, brillando con líquido claro. Cianuro. El pánico me heló, pero la rabia lo derritió. Entra. Mentí, quitando la cadena. Ella dudó. Luego cruzó el umbral, goteando en el parqué. Miguel se escondió en la cocina, teléfono en mano. Elena me miró, el frasco alzado como una hostia profana. Bebe conmigo. Por mamá, por Carlos, por todo lo que me quitaste. Quitaste. Invertido, como siempre. Tú empezaste, Elena. Robándome la infancia, el amor, la madre. Ella rió. Un sonido quebrado, tú me convertiste en esto, tus filtraciones, tu odio. Bebe. Y terminamos. Dudé. El aroma químico invadiendo el aire como jazmín podrido. Recordé el altar vacío, el cáncer de mamá, la cárcel de Soto del Real. Pero también sus confidencias falsas, sus abrazos traicioneros. No, dije. Y en un arrebato, le arranqué el frasco, salpicando su mano. Ella gritó, quemada, y se abalanzó sobre mí, uñas como garras en mi cuello. Rodamos por el suelo, lámparas cayendo, cristales rompiéndose como votos rotos. Miguel salió entonces, cuchillo en alto, pero yo grité, no, esto es mío. Elena me arañó la cara, sangre caliente en mis labios. Muere, puta, siseo. Pero en su furia, vi el vacío, una niña mimada, rota por el favoritismo que la ahogó. Jadeé, inmovilizándola. Somos sangre del mismo veneno. Ella se detuvo, sollozos convulsionando su cuerpo. Lo siento, Lucía. Por todo. La policía irrumpió minutos después, sirenas ululando en la tormenta. La esposaron de nuevo, pero esta vez, sin resistencia. Cuéntales, le dije, mientras la sacaban.
Y lo hizo, el escape comprado con el resto del seguro. El plan para envenenarme en la iglesia. Fingiendo una reconciliación nupcial. Quería que murieras feliz, murmuró. Ojos vacíos. El juicio final fue en Sevilla. Bajo cielos andaluces implacables. Elena confesó todo, los robos, el asesinato, el escape. Mi padre testificó. Voz temblando, la perdonó. ¿Cómo espero ser perdonado? Yo no dije nada. Sentada en la galería. Miguel a mi lado. Sentencia, cadena perpetua. Sin condicional. Ella me miró al salir. Adiós, hermana. Adiós. De vuelta en Madrid. Esparcí las cenizas de mi venganza en el Retiro. Bajo el banco de la propuesta fallida. Mi padre murió un año después. De un infarto en Carabanchel. Dejando una nota, sé fuerte. Lucía. La familia termina donde empieza el perdón. Lo enterré junto a mamá. En la almudena. Con una corona de rosas blancas no negras. Hoy, camino por Madrid con Miguel. Enseñando escritura en Usera a niños que sueñan con fronteras abiertas. El libro se convirtió en bestseller. Adaptado a una serie en Netflix, Altares Rotos. Pero la verdadera historia es esta: la venganza no es un fin, sino un puente quemado hacia la libertad. Aprendí que el odio multiplica, pero el perdón tarde, doloroso reconstruye. Y en noches de tormenta, cuando truenos recuerdan batallas pasadas, susurro al viento, sellé mi venganza, pero gané mi alma. Madrid escucha, y sigue bullendo, indiferente a nuestras tragedias familiares. Fin.